Dios le bendiga, hermano. Él es ministro del Señor en cualquier parte que esté, pero ministra o sirve específicamente en Nicaragua. Era con las Asambleas de Dios, ahora creo que es independiente. Sirve al Señor en Nicaragua. Y gracias por estar aquí hoy también con nosotros. No veo a nadie que esté aquí de visita o por primera vez. Pues sí, creo que mi esposa tiene un anuncio que dar antes que a mí se me olvide. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos de ustedes leyeron el WhatsApp de la iglesia que yo lo puse? Ok, quiero rectificarlo. El viernes tenemos estudio bíblico a las 7 de la noche, si todo está bien. Está sujeto a cambio, dependiendo de lo de la tormenta. Y el sábado se convocó para una reunión de caballeros a las 5 de la tarde. Solamente los caballeros, el hermano Noel, que es el presidente de los caballeros, convocó una reunión para que todos los caballeros estén. Después vamos a tener, la pastora les va a cocinar a los caballeros, pueden traer a las esposas para que me ayuden a servir y hacer. Ok, así que todo está sujeto a cambio, dependiendo, así que por favor estén chequeando la página de la iglesia, el WhatsApp, que ahí les estaré informando si se hace la actividad o se tiene que cancelar debido al tiempo. Espero que si no tenemos luz, aunque no haya desastre, pero si no hay luz no se puede hacer nada. Esperamos y confiamos en el Señor, pues que en esta vez no se vea afectado pues todo el mundo, porque Tampa es el que está en la mira de él y se esperan muchas cosas. Bueno, así que por favor estén pendientes el día jueves, yo estaré informándoles si se lleva la actividad o no. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Pues sin más, nos preparamos sí, hermano, gracias, para entrar a la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por la bendición de estar aquí y también por el privilegio y la bendición que nos permite saludarles a ustedes, amigos y hermanos, que nos conceden esta honra de compartir la palabra de Dios todos los domingos con nosotros. Siempre oramos para que ustedes también sean bendecidos e iluminados por el Espíritu Santo en el entendimiento de la verdad. Les invito pues que vayamos al pasaje de Efesios 6, verso 10 al 18 y leamos la palabra cuando esté ahí. Cuando usted esté ahí, diga amén, por favor. Si yo tenía algún anuncio, se me olvidó, no sé. Pero lo más importante es el anuncio del Evangelio del Señor Jesucristo. La palabra de Dios. Estamos en Efesios 6, verso 10. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y voy a añadir el 19 y el 20, porque tocaremos brevemente eso cuando lleguemos allá. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, decía el apóstol Pablo, y decimos cualquiera que Dios nos use para exponer su palabra, mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, te damos gracias por tu palabra, sobre todas las cosas por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús, tu Hijo eterno. Gracias por el Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones, quien ilumina nuestro entendimiento. Te rogamos hoy, pues, Señor Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y prepara nuestros corazones para sembrar en ellos tu palabra, para transformar nuestras vidas, para hacer de nosotros verdaderos discípulos y discípulas del Señor Jesucristo. Por Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, el domingo pasado, pues obviamente no hubo servicio por razones del ciclón o del huracán, pero el antepasado hicimos una breve introducción a esto como abuelo de pájaro. Y en esencia lo que traté de hacer fue llamar su atención a la importancia de cómo este verso 18, que en esencia es el que vamos a estar con la ayuda del Espíritu Santo tratando de ver qué nos enseña el Señor ahí. El verso 18 complementa, diríamos, este pasaje que trata de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, y es además un pasaje que nos alerta, nos advierte del peligro espiritual en que vivimos, de que vivimos en una guerra espiritual por cuanto somos hijos de Dios y vivimos en territorio enemigo por ahora. De manera que pareciera como que los versos que directamente tratan sobre cada pieza de la armadura de Dios llegan hasta el verso 17, pero hablamos cuando pues el domingo antepasado que llama mucho la atención que lo único que separa el verso 17 del 18 es un punto y coma, y que dada la importancia de la oración y cómo el apóstol la presenta pues bajo inspiración divina, porque Pablo dice, pero no es lo que Pablo dice, sino Pablo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Es lo que vale, es la inspiración divina sobre el siervo que estuviera escribiendo, sea Pablo, sea Pedro, sea Santiago, sea Isaías, el que fuera, escribió bajo inspiración divina, y por eso es que es palabra de Dios. Y vemos que el verso 18 es en esencia un complemento importantísimo en este tema de la armadura de Dios, porque sin la oración es imposible que nosotros seamos capaces de ceñirnos y de vestir la armadura de Dios diariamente, y mucho menos sin la oración seríamos incapaces de cumplir con lo que se nos pide en estos textos. Es decir, de que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado el pleito, estar firme esperando que venga el otro. Acaba de pasar un ciclón y no acaba la gente de recoger las cosas regadas cuando ya viene otro. Algunos no han podido ni siquiera reparar el techo de sus casas cuando viene otro. Y esta es la realidad cristiana, hermanos. Se enseñan en los púlpitos por ahí de que por cuanto usted está en Cristo no tiene que sufrir, que todo debe ser fácil, que todo lo que usted pida tiene que estar a la orden del día. Pero esa no es la realidad del Evangelio del Señor Jesucristo. La vida cristiana está vestida de colores de guerra desde el primer día que fue fundada la iglesia. Es más, el fundador de la iglesia, aquel que dio su vida por nosotros, el Hijo eterno de Dios, fue clavado a una cruz. ¿Qué podemos esperar nosotros? Lo importante es que permanezcamos en Él. Las circunstancias y el mensaje negativo de las circunstancias no puede en nada hacernos cambiar nuestro enfoque en Cristo, nuestra perseverancia en Él por medio de la fe. Y la oración es crítica, es fundamental, es importantísima para nosotros. Y por eso sabemos que el verso 18 forma una parte complementaria e integral de todo este pasaje. Porque sin la oración seríamos incapaces de permanecer firmes, de resistir los ataques del diablo, sea por la vía que sea. Seríamos incapaces de resistir y mucho menos estar listos para el próximo. Peor aún, no seríamos capaces de caminar vestidos de toda la armadura de Dios.
vemos cómo el Señor Jesucristo, este tema de la oración, lo enseña a lo largo de todo el Evangelio. A lo largo de todo el Evangelio vemos al Señor Jesucristo enseñando sobre la oración. Cuando usted lee los Evangelios, no va a encontrar, es tan importante la oración, que usted no va a encontrar al Señor Jesús enseñando a sus discípulos a predicar. Usted no va a encontrar al Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos a echar fuera demonios. Pero sí le encuentra siempre, no solamente enseñándoles, sino exhortándoles a que oren, a que velen, a que busquen presencia de Dios por medio de la oración. Martín Lutero dijo que el cristiano que no ora es semejante al individuo que pretende vivir sin respirar. Y tiene mucho sentido porque realmente la oración es la respiración espiritual del cristiano. Orar es respirar presencia de Dios. Esa es la oración. Y por cuanto nosotros, hermanos, vivimos en un mundo plagado de maldad, vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo de pecado, y por si fuera poco, dentro de nosotros aún reside el germen de pecado. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que está ahí y que gracias al Espíritu Santo podemos mantenerla bajo la planta de nuestro pie, porque luego visitaremos Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8, donde por la palabra se nos demuestra que en el poder del Espíritu Santo es posible hacer morir los deseos pecaminosos de la carne. Es posible mantener la carne bajo la planta de nuestros pies. Depende a quién usted alimente. Si alimenta la carne se va a fortalecer y se va a levantar y va a ganar. Pero si usted alimenta al nuevo hombre en Cristo, a ese espíritu renovado, si usted la alimenta del alimento espiritual que proviene de la palabra de Dios, de la comunión con el Espíritu, entonces su espíritu va a estar fuerte y va a vencer y va a caminar en victoria. De manera que, por cuanto nosotros estamos en un mundo de pecado y en nosotros mora el pecado, la oración es tan importante para usted. Yo lo veo de esta manera como esos animales acuáticos que viven en el agua pero que no respiran, respiran fuera del agua, que algunos son mamíferos inclusive, el delfín, la ballena, el manatí. Ellos se desenvuelven, su vida es completamente bajo la superficie del agua, pero constantemente tienen que estar subiendo para respirar. La oración es igualmente importante para nosotros. Debemos constantemente respirar presencia de Dios. Eso es la oración. Y nuestro problema es que no damos a la oración ni el lugar ni la importancia que le corresponde. Nuestro problema grande es que la oración para nosotros ha venido a ser como una opción, como una alternativa de última necesidad. Es decir, cuando el agua nos está llegando al cuello o a las narices, es que clamamos entonces a Dios. Pero debemos desarrollar una disciplina de oración. Por eso Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. Disciplínate para la piedad. Entonces, hermanos, teniendo esto en cuenta, examinemos este texto 18 y leámoslo una vez más para entrar a ver lo que tiene el Señor para nosotros en Efesios 6, 18. Leamos una vez más. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esa palabra está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note, hermano, que hay un detalle muy importante. Debemos prestar atención a ciertos detalles cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Y el detalle que vemos aquí en este verso es que hay una palabrita, aunque pequeña, se repite 4 veces en el verso. Y es la palabra todo. Sé que pues cambia a toda y todos, pero la raíz en esencia parte de todo. Y al ver, por ejemplo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia, por todos los santos, vemos que hay unas características muy
importantes para nosotros, unas características de la oración que están dadas por la palabra todo, están como agrupadas cada una de ellas bajo este adjetivo que es realmente la palabra todo. Veamos pues, por ejemplo, la primera característica que podemos notar aquí de la oración está dada por esa frase que dice orando en todo tiempo. Esto se refiere a la constancia en la oración, a la constancia en la oración. En Lucas 21:36 ya hablé que el Señor Jesucristo a lo largo de todo su ministerio terrenal enseñó sobre la oración todo el tiempo y Él dio el ejemplo. La palabra dice que el Señor Jesucristo oraba temprano en la mañana, oraba todo el día, oraba toda la noche. El Hijo eterno de Dios vio la necesidad de orar, de comunicarse con el Padre, de mantener una comunión, porque el problema grande que tenemos también es que pensamos que la oración es para pedirle cosas a Dios. La oración es para tener comunión con Dios, para compartir con Él. Él nos creó para tener comunión con nosotros. La Escritura dice que el Señor se paseaba por el huerto con el primer hombre, la primera pareja, conversando, compartiendo. La oración es conversar. Por eso, con todo el respeto, la oración no es una oración memorizada. Hay gente que reza el Padre Nuestro. Pues cuando yo estaba en la Iglesia Católica, con todo el respeto a los católicos, no estoy irrespetando ni mucho menos criticando, pero es la verdad y la verdad hay que decirla. Cuando estaba en la Iglesia Católica yo pensaba que orar era, o mejor dicho, el cura, después que yo me confesaba que era un zángano de primera línea, me ponía de penitencia a rezar 3 Padre Nuestros y 5 Ave María. Y veo yo que ponían a María por encima del Padre Nuestro, porque eran 3 Padre Nuestros nada más y 5 Ave María. Pero cuando el Señor Jesucristo en Mateo y en Lucas, cuando los discípulos le preguntan sobre la oración, realmente Él no sugiere que usted se memorice el Padre Nuestro y lo recite como una lora. Simplemente este es el modelo de la oración y lo que el Padre Nuestro va desglosando es la manera que nosotros debemos acercarnos a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos. Comenzamos en el lugar más alto con una expresión de adoración, de alabanza a Dios y después sigue desglosándose la oración. Y vamos pidiendo en lo espiritual y es muy poco lo que se pide en lo material. El pan, después que han pedido, es decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Nosotros fuimos formados ¿del qué? Del polvo, del barro de la tierra. Cuando dice aquí en la tierra, no solamente se refiere en este mundo terrenal, sino también en este poco de tierra, aquí de esto que salió del barro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Sé tú el Señor, el que tenga la rienda de mi vida. Y seguimos pidiendo de esa manera y se menciona entonces el pan nuestro de cada día. Y la oración concluye, comienza en lo más alto y concluye en lo más alto, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Entonces el Padre Nuestro no es para recitarlo de carretilla, es un modelo para aprender a cómo orar, cómo se lleva la oración. Pero volviendo de nuevo a lo más importante, es que la oración no es para pedir. Está incluido pedir, obviamente, no hay ninguna penalidad en pedir, pero el propósito principal de la oración es comunión con Dios. Es respirar presencia de Dios, porque por medio de la oración somos llenos del poder y la unción del Espíritu también. Porque nos estamos comunicando con Él y le estamos rindiendo nuestra vida a Él. La oración nos lleva a confesar pecados, nos lleva a reconciliarnos con Dios. Y esa es la clave de la victoria del hombre o de la mujer de Dios. Entonces, orando en todo tiempo se refiere a la constancia en la oración. Y como digo, el Señor Jesucristo a lo largo de todo su ministerio y registrado en los evangelios, se enfocó mucho en la oración, en instruir sobre la oración. Por ejemplo, en Lucas 21:36, el Señor Jesucristo no sugiere, Él no sugiere que oremos, sino que Él manda, porque vemos
como dice ahí, velad pues en todo tiempo. Y ese verbo de velar está en el modo imperativo del verbo. Dice velad, es decir, me gustaría que ustedes oraran. No, eso sería una expresión desiderativa. Me gustaría que ustedes oraran. Pero él no está sugiriendo ni expresando un deseo. Él está dando una orden a los suyos, a los que han sido redimidos por su sangre. Velad pues en todo tiempo. ¿Por qué, hermano, es tan importante que usted y yo vivamos apercibidos espiritualmente? Vivamos velando, no tantomente velando hacia afuera, sino velando para adentro también. El problema que nosotros tenemos es que siempre miramos hacia afuera. Siempre vemos los pecados de todo el mundo o los defectos de todo el mundo. Y no es que sea necesariamente que hablemos de pecado, y uno de los grandes problemas, esto es un paréntesis, uno de los grandes problemas en la iglesia evangélica es que cuando se habla de pecado, la gente cree que pecado es solamente, está reducido a inmoralidades sexuales, adulterio, fornicación, pornografía, homosexualidad, qué sé yo, cuántas cosas. Pero pecado, la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Un pensamiento, y no necesariamente un pensamiento inmoral, sino un pensamiento de rechazo, de racista, un pensamiento en que vemos a otro menos que nosotros, o que nos queremos levantar por encima de otro, cualquiera, ¿cómo se dice? Altanería, cualquier cosa, todo eso, no nos percatamos porque siempre estamos mirando hacia afuera. Lamentablemente, el pecado vino a dañar eso en nosotros. En el principio, Dios quiso en el principio que el hombre viera con la conciencia, no con los ojos. Dios quiso en el principio que nosotros viésemos con la conciencia a través de los ojos. La conciencia es el conocimiento implantado por Dios en nosotros. Pero cuando entró el pecado en el hombre, dañó eso. Endureció la conciencia, llenó de tiniebla la conciencia y el hombre comenzó a mirar con los ojos divorciado de la conciencia. Por eso miramos más hacia afuera que hacia adentro. Por eso nos percatamos más de los defectos de otro que de mi propio problema. El Señor Jesucristo dijo claramente, oye, ¿por qué te preocupas por la paja que está en el ojo de tu vecino, prójimo, el que sea? Primero saca la viga que tienes en el tuyo. Entonces, Él está diciendo que debemos vivir espiritualmente apercibidos, velar, pero velarnos a nosotros más que a nadie. Porque el peor enemigo que usted tiene no es necesariamente el diablo. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo. El peor enemigo que tengo yo soy yo. Porque nosotros nos gusta pasarnos la mano a nosotros mismos. Mucho. Y debemos ser radicales con nosotros. Debemos ser, diríamos, pacientes, misericordiosos, llenos de gracia hacia otros. Pero con nosotros debemos ser duros y radicales. Porque la carne es peligrosa. El corazón es engañoso y perverso, dice la Escritura. Nos engañamos nosotros mismos. De manera que el Señor Jesús dice, velad pues en todo tiempo. Estamos hablando de la constancia en la oración. ¿Y por qué es importante velar en todo tiempo? Bueno, pues tenemos aquí, en primer lugar, porque es un mandamiento de aquel que ama nuestra alma, que dio su vida por nosotros, de nuestro Señor. Cuando usted confesó a Jesús como Señor y Salvador, no dice la Escritura que usted lo recibe y lo confiesa como su único ¿qué? Señor y su único Salvador. De manera que Jesús no es solamente mi Salvador, es también mi Señor. Él tiene que señorear ampliamente en mi vida. Y si Él da ese mandamiento, velad pues en todo tiempo, pues ahí vemos la primera necesidad o la razón por la que debemos vivir apercibidos, alerta, espiritualmente hablando. Pero en este mismo pasaje tenemos una razón muy clara de los enemigos formidables, invisibles, enfocados en destruirnos, que tenemos en derredor nuestro donde quiera que vamos. Efesios 6:12 dice que
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de manera que están operando en todas partes. Es una razón para vivir espiritualmente apercibidos, para velar en todo tiempo. Además de eso, tenemos 1 de Pedro 5:8, dos ejemplos fáciles, claros, que deben motivarnos a velar, deben motivarnos a permanecer en ese, diríamos, despiertos. Mi papá tiene una frase que dice: el que tiene enemigos no duerme, y si duerme, duerme con un ojo abierto y el otro cerrado. Y 1 de Pedro 5:8 dice, Pedro dice, sé sobrios, dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, nada menos que el diablo, como león rugiente anda en derredor buscando a quien devorar. Entonces hay razón para nosotros prestar atención al mandamiento del Señor, donde dice, velad pues en todo tiempo. Estamos hablando de la constancia de la oración. En Hechos 6:4 los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo sé que incluye el ministerio de la palabra, pero note cómo ellos dicen, persistiremos en la oración. Hechos 10:2 dice que Cornelio oraba a Dios siempre. Y por cuanto oraba a Dios siempre, Dios bendijo a él y toda su casa, porque le envió a Pedro. Lo mandó específicamente a buscar a uno de los discípulos para que le compartiera el mensaje salvador del evangelio, y dice que se convirtió Cornelio y toda su casa, incluyendo parientes y empleados, y fueron en ese día bautizados y llenos con el Espíritu Santo. Entonces vale la pena, hermano. No oramos por Cadillacs, no oramos por yates de $3 millones, no oramos por mansiones ni ninguna de esas sandeces, oramos por presencia de Dios, oramos por caminar dignos de ser llamados hijos e hijas de Dios, oramos como para poder ser en este mundo cartas abiertas, que el mundo pueda ver que Jesús es real y verdadero y que Él gobierna en nuestras vidas y que somos testigos. Es decir, que somos una evidencia, una prueba irrefutable de que Jesús es real porque ha cambiado nuestras vidas. Por eso debemos orar, que donde quiera que nos paremos, el mundo pueda ver que en nosotros hay algo diferente. Que somos luz y no tinieblas, que somos sal a esta tierra. Entonces, no oramos por cosas materiales, las cosas materiales no vienen por añadidura, pero oramos para vivir de tal manera que Jesús sea glorificado a través de nosotros. Ahora se le enseña a la iglesia a que aprenda a cómo entrar en el ámbito espiritual y a cómo pedirle a Dios cosas materiales y dinero, lo cual es una afrenta al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Romanos 12:2 es un mandamiento, dice que constantes en la oración. Colosenses 4:2, persevera en la oración, dice ese texto. Primera de Tesalonicenses 5:17 es un texto corto y dice, orá sin cesar. Y bueno, después de decir orá sin cesar, quizás alguno de ustedes o alguien que esté oyendo pueda decir, bueno, ya yo estoy medio frustrado. ¿Cómo usted se le ocurre pensar que uno puede orar el día entero? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Hermano, es que esto no se trata, no estamos hablando exclusivamente de ese tiempo personal, privado, del tiempo que usted separa para la oración personal, privada, en un rincón de la casa o donde usted ore. Esto se trata, hermano, o la idea aquí es de permanecer conscientes de la realidad y de la presencia de Dios todo el tiempo. Es que usted es ama de casa o usted trabaja en una oficina, usted está haciendo sus actividades y usted mentalmente está hablando con Dios. Usted, sea cualquiera la profesión o el trabajo que usted desempeñe, que trabaja pues como ingeniero industrial o mecánico industrial, hay un tornillo que no entra, pero usted está en comunión con Dios. Y cuando entró, gracias Señor,
pude meterlo. No baje todos los santos si se da un machucón. Si no, sí, porque ese es el otro problema. Pero la idea es de que nosotros mantengamos una actitud abierta a la presencia de Dios, que nos estemos comunicando con Dios. Y usted puede estar en una reunión familiar o en la que sea, conversando con otra gente sin perder su comunión con el Señor. Se puede, hermanos. Y es maravilloso. Usted está trabajando y las cosas van saliendo. Es decir, usted está en una constante presencia de Dios. Se puede. Se puede, le digo que se puede porque es que yo lo vivo. Y no lo estoy diciendo para impresionar, ni mucho menos ensalzarme a mí mismo, pero he ido aprendiendo eso. He ido aprendiendo. Inclusive vamos por la calle y yo tengo un pleito con los semáforos porque todos me agarran en rojo. Pero cuando hay uno que cambia a verde, le digo, ay, gracias Señor, aleluya. Cuando me agarran en rojo también le digo, entonces, Padre, pero ¿por qué me has trabado de lado acá? Es decir, algo le digo, pero no protesto, pero le digo, Señor, pero si yo venía ya con un tremendo impulso, me has trabado a este lado de acá. Pero es conversar con Él todo el tiempo. Y Dios se deleita en que conversemos con Él en esa manera espontánea. Es decir, es caminar en una continua comunión con Dios. Esto va más allá de oraciones memorizadas o de oraciones planificadas. Esto es estar abiertos o prestos a la presencia de Dios que usted percibe en todo momento. Es decir, usted ve, hermanos, usted ve, esto lo que sugiere la constancia en la oración es que usted vea todos los eventos de su vida desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios. Salgan bien las cosas o salgan mal, usted lo ve desde la perspectiva de Dios. Vino el ciclón y acabó con todo. Señor, gracias porque estoy aquí. Sobre todo porque estoy en Cristo. Estas cosas materiales, tú me vas, así como me supliste para tenerlas primero, me vas a suplir para repararlas y restaurar todo. Lo importante es esta salvación, hermano. Es lo más importante. Que permanezcamos en Cristo, que permanezcamos en Cristo Jesús. Entonces vemos pues que esto de la constancia en la oración es que usted reacciona, como acabo de decir, con esa gratitud espontánea hacia Dios. Es una gratitud espontánea. Cuando en lo más mínimo, hermanos, porque estamos propensos a pecar hasta con un pensamiento, cuando en lo más mínimo usted peca contra Dios, con un solo pensamiento, con una sola mirada o con un gesto de enojo contra su esposo o esposa, un hijo, un nieto, o lo que sea, y el Espíritu lo redarguye, estar presto a ese susurro interno del Espíritu Santo, estar presto a responder humillados y arrepentidos y reconciliar esa relación con Dios. Eso es la constancia de la oración. De manera que nosotros es vivir conscientes de la presencia de Dios, sabiendo que Él es el creador, el sostenedor de todo el universo. Eso es la constancia en la oración. Es más, vuelvo a decir, eso es más que un tiempo planificado para la oración, aunque el tiempo ese privado y personal de la oración forma parte de esto. Pero esta es, hermano, la comunión con Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la constancia en la oración. Y la segunda característica de la oración es dada por la frase con toda oración, con toda oración. Y permítame decirle antes de avanzar, no pretendemos que esto va a ser siempre color de rosa. Es decir, la constancia en la oración, esa realidad de la presencia de Dios, esa comunión maravillosa con Dios, no siempre va a ser color de rosa. ¿Por qué? Porque la realidad de nuestra vida está detallada o está expuesta por este mismo pasaje que hemos estado estudiando todo este tiempo. Vivimos en una guerra espiritual, de manera que va a haber día, el mismo texto lo dice, en el día, resistir en el día malo, de manera que todo cristiano tiene un día malo, hermano. Y le advierto una cosa, hay más días malos que buenos en este mundo. Hubo una niña en Georgia, hace muchos años, en una reunión de pastores, que
No sé cómo salió la pregunta. Y ella dijo que Dios no nos permitía vivir una vida más holgada en este mundo o un mundo más perfecto. Dice, porque Dios lleva un balance, dice ella. Si Dios nos permite que todo nos salga bien, nos olvidamos que hay un cielo esperándonos para nosotros. Y si nos aprieta mucho las tuercas, entonces nos frustramos e inclusive nos echamos atrás. Hay un balance, pero yo con todo, es decir, sin temor a equivocarme, le digo que hay días más malos. Nosotros vivimos días más malos que buenos en este mundo, porque vivimos en un mundo enemigo nuestro. Estamos viviendo en territorio enemigo. Entonces debemos vivir con mucha mayor razón en esa constancia de la oración. De manera que la segunda característica que vemos de la oración en este verso 18 es dada por la frase con toda oración, con toda oración. Y eso se refiere, hermano, a la variedad de la oración, a la variedad de la oración. Pues, ¿qué quiere decir con toda oración? Pues usted ora todo tipo de oración. Oramos oración pública, privada, en silencio, audible, en alta voz, peticiones personales, peticiones por otro, acciones de gracia, confesiones, adoración y exaltación al Señor. Es decir, es orar en todo lugar y ante toda circunstancia. Esa es la variedad de la oración o con toda oración. Y es una oración también espontánea que fluye del corazón agradecido y no solamente del corazón agradecido, es de un corazón que depende completamente del Señor. Debemos aprender a depender completamente, 100% del Señor Jesucristo. Le doy pues esto pues humildemente como un testimonio, pero no tampoco. Dios sabe que le digo la verdad, no lo hago por impresionar ni por ganar puntos, porque al fin y al cabo yo no gano puntos con nadie. Yo tengo por años ya, es una cosa, no es una acción religiosa, es una convicción de fe. Antes de yo entrar a mi trabajo hay un portón que tengo que abrir con una tarjeta que nos dan, entramos y hay que abrir otra puerta con esa misma tarjeta. Pues yo antes de entrar a ese portón siempre entro en el nombre del Señor Jesucristo. Yo entro aquí, Señor, en tu nombre. Ato al hombre fuerte en tu nombre. Y te ruego, Espíritu Santo, que me ilumines de tal manera que yo no cometa ningún error, ni que tampoco defraude tu corazón. Y en la otra puerta hago lo mismo. Yo entro todos los días así. Si no entro, porque es que no se me olvida nunca, pero yo creo que me faltaría lo más importante. Eso es depender de Dios. Yo no estoy dependiendo de mi capacidad o de la experiencia que tengo ya de trabajar ahí por 17 años. Yo no estoy dependiendo de experiencia personal ni de conocimiento personal. Yo dependo de aquel que me guía a toda la verdad. Es depender de Dios. Entonces, ahí viene también la palabra súplica. Se refiere en cuanto a la variedad de la oración a peticiones específicas. Nosotros oramos por sanidad de unos, oramos por fortaleza para otros, oramos por provisión para otros, oramos por victoria espiritual para otros. Es decir, hay variedad en la oración. Y está también, lo vamos a usar en esa misma frase donde dice y súplica en el Espíritu, porque es muy importante. Es muy importante. Y súplica en el Espíritu. Hermano, así como la vida cristiana tiene que ser vivida en el Espíritu, el cristiano está llamado a orar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, dice Pablo bajo inspiración divina, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución, mas sean llenos del Espíritu. Más sé llenos del Espíritu, dice literalmente. Yo estoy tratando de ponerlo, pues no en el vocabulario del castellano clásico, sino en el de nosotros común y corriente. Entonces, si nosotros
debemos vivir la vida cristiana en el Espíritu, los cristianos también debemos orar en el Espíritu. Cuando la palabra habla de andar en el Espíritu y de ser llenos del Espíritu, lo que está diciendo esos dos textos, Gálatas 5:16 y Efesios 5:18, lo que está diciendo eso de andar en el Espíritu y de ser lleno del Espíritu, hermanos, no es necesariamente que usted hable lengua hasta por los codos. Andar en el Espíritu y ser lleno del Espíritu es una persona gobernada por el Espíritu Santo. Es una persona en quien el Espíritu ejerce su señorío a gusto, porque no le resistimos. Hay muchos cristianos que se la dan de muy espirituales y resisten al Espíritu. No se trata, yo he visto gente que habla lenguas, oye, hasta dormido, pero son rebeldes, o eran rebeldes porque aquí no están, en la otra iglesia donde yo servía. Le daban más dolores de cabeza al pastor óyeme, que un ataque de migraña. Pero hablaban en lenguas. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que se va a ir al infierno hablando lenguas también. Porque los dones del Espíritu no salvan a nadie. Los dones del Espíritu sirven para que otros entren al reino de los cielos. Pero los dones del Espíritu no garantizan que usted va a entrar. Lo único que garantiza que usted va a entrar al reino de los cielos es el fruto del Espíritu. Las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Que está en Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, dice la Escritura, no hay ley. Eso sí garantiza la entrada al reino de los cielos. Porque el fruto del Espíritu es el carácter del Señor Jesucristo. Formado en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la importancia, hermanos, de la constancia en la oración, de esa comunión con el Espíritu. Usted va caminando y hay una puerta y usted dice, entra tú primero, Señor. Yo voy detrás de ti. Y que hay uno ahí y dice, este está loco hablando solo. No, no estás loco. Vas acompañado de la persona más importante del universo. Acompañado del Espíritu Santo. Y eso, pues, por eso orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Si de veras el Espíritu Santo gobierna y señorea en nosotros, su señorío en nosotros también se ha de manifestar en la manera que nosotros oramos. En la manera que nosotros oramos. Entonces, ¿qué quiere decir orar en el Espíritu? Porque apenas comenzamos ahí. Yo voy a ir terminando ahorita en unos segundos. Orar en el Espíritu, en primer lugar, quiere decir que usted y yo, hermanos, no podemos orar en el Espíritu si hay pecado escondido en nuestro corazón. Y déjeme aclarar algo. Yo acabo de decir hace un rato que en nosotros todavía está el germen del pecado, ¿cierto? Hay una naturaleza pecaminosa. Eso no es a lo que me refiero. Dios sabe muy bien cuando dice estas cosas. Dios sabe que en nosotros está el pecado, pero no necesariamente debe enseñorearse de nosotros. Vamos a hacer aquí, bueno, no un sacrificio de tiempo, sino una necesidad de corroborar esto por la palabra de Dios. Perdónenme un segundo. Romanos 6, verso 10 al 14. Váyanlo buscando para que lo leamos juntos en lo que yo me limpio los mocos. Bueno, el que de ustedes no moquee, porque el moco es suena grosero, pero no lo es. Mucosidad. Eso es una protección de las vías respiratorias. No solamente la lubrica, sino que también atrapa microbios y los echa afuera. Y el que diga que no le salen nunca los mocos, pues usted está hecho de cera o de algo, porque hay un problema grave. Ah, no, claro, la gente le da pena todo eso, pero no. A mí no me da pena ya llorar por eso, cuando hablo del Señor. Amados, dice aquí, en Romanos 6, porque estamos viendo de que, acabo de decir que si hay pecado en nosotros, no puedo orar en el Espíritu.
Salmo 66, 18 primero. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice el salmista. No está hablando de la naturaleza pecaminosa que todavía está ahí, del germen del pecado que todavía está ahí. Está hablando de pecados no confesados, no puestos bajo la sangre del Señor Jesucristo, que no los hemos llevado a sus pies y nos hemos arrepentido y dicho, Señor, he pecado contra ti en esto. Y si son varios, hermanos, no le diga al Señor, perdóname, Señor, todos estos pecados con los que he pecado. Los pecados se cometen uno a uno y deben ser confesados uno a uno. Esto es un poco duro, pero es necesario. Y si no tratamos este asunto, estamos perdidos, hermanos. Entonces debemos confesar cualquier cosita. Por eso le digo, el corazón es perverso. Es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y nos engaña si nos descuidamos. Por eso el Señor Jesús dice, velad en todo tiempo. Y no solamente que estés velando hacia afuera, sino velando hacia adentro. Entonces el salmista se está refiriendo a iniquidad, es decir, pecado escondido en el corazón. Aquí dice en Romanos 6, y es una bendición tremenda que tenemos, yo creo que esto es como un booster, dicen en inglés, pero es ¿cómo se dice eso? Es como una inyección de poder a nuestras vidas, de levantarnos el ánimo, de levantarnos, como dicen los mexicanos, las ganas de echar para adelante, porque vemos que sí se puede. En Romanos 6, verso 10 dice, porque en cuanto murió, está hablando del Señor Jesús, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora viene el 11 para nosotros hasta el 14. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Muertos al pecado. El muerto no responde a ningún estímulo. De manera que nosotros no nos dejamos, es decir, no respondemos a los halagos del mundo. No respondemos a los halagos del pecado. No respondemos a esos halones que nos quiere dar la carne. Debemos responder como muertos. No responder. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahí está la constancia de la oración. Permanente, hermanos, si nuestra mente no está ocupada en Cristo, si nuestra mente no está ocupada en el Espíritu Santo, nuestra mente viene a ser el playground, el lugar de juego del diablo. Si usted no está enfocado en Cristo, si su mente no está entregada por completo a Él, el diablo la usa para estar metiéndole musarañas y cosas raras ahí. Y todo empieza aquí. Usted gana o usted pierde aquí. Entonces, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora viene, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De manera que Dios, mejor que nadie, está consciente que en nosotros hay pecado, pero está diciendo, no permitas que esa naturaleza vieja se le vuelva a levantar. No permitas, no satisfagas ni lo más mínimo. Cuando usted, hermano, si usted le da un dedo, le agarra la mano y el brazo completo. Tiene que ser radical, tiene que cortar por lo sano. Nada, no. Deje que asome su hocico asqueroso al pensamiento, usted lo tiene que reprender. Que no leímos, inclusive examinamos ese pasaje en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, donde dice que trayendo nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Cuando mis pensamientos están cautivos en obediencia a Cristo, yo no le doy oportunidad a ningún otro pensamiento, porque yo los identifico. Es decir, no yo, sino el Espíritu que está en mí me ayuda a identificar ese pensamiento que no agrada a Dios, que ofende a Dios, que contrista al Espíritu Santo, y en el instante, en el nombre de Jesucristo, usted lo para ahí mismo, lo echa fuera ahí mismo. Y entonces su mente, por la palabra y por esa comunión con el Espíritu, su mente va a ir purificándose, va a ir regenerándose, va a ir santificándose cada día más. Y no es que ahora usted va a ser un diosito en miniatura, como enseñan algunos idiotas, es que usted va a ser un hombre y una mujer santificada y que vive para Dios.
Ni tampoco usted va a pensar que es mejor que nadie. Porque desde el momento que usted cree que usted es mejor que otro, ya perdió todo lo que ganó. Usted y yo no somos mejores que nadie. Aquí el único verdadero es Cristo. Y todos nosotros somos redimidos por la misma sangre. Todos. En una clase de la escuela, no todos los niños aprenden con la misma velocidad o llegan al mismo nivel en la misma rapidez. Y en la iglesia es igual, hermano. No todos maduramos al mismo ritmo. Pero si estamos en Cristo, de Él somos, y somos por medio del Espíritu capacitados para Él y para su gloria. Entonces, antes que se me olvide ni siquiera dónde estoy, dice en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque tengo que ir terminando, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí viene el broche de oro, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Escuchó eso? El pecado no tomará control de nosotros si hacemos lo que la palabra de Dios dice. No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa frase, que estamos bajo la gracia, es una gran flecha que señala directamente hacia el Señor Jesucristo y su obra redentora perfecta. Lo que quiere decir bajo la gracia es que todo lo que usted necesita para vivir la palabra de Dios con excelencia le ha sido dado por medio del Señor Jesucristo. Usted y a mí, que fallamos, no que fallamos, que pecamos, que tropezamos y hemos inclusive caído, es una realidad, pero no debe ser así. Y no tiene que ser así, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Vaya conmigo a Romanos 8:13 para que veamos qué es el Espíritu Santo. Por eso estamos hablando, ¿qué significa orar en el Espíritu? Y dijimos que en primer lugar, orar en el Espíritu es que nosotros no podemos orar en el Espíritu porque lo tenemos contristado. El Espíritu está ahí, pero está contristado. Su mejor amigo, su mejor aliado, su único maestro, aquí. El Señor Jesús está aquí y el Padre también, pero cuando vemos la Escritura, el Señor regresó a la gloria que Él siempre tuvo con el Padre. Está su trono en el cielo. Pero quien vino a estar con la iglesia hasta el último día es el Espíritu Santo. Quien vino para un día presentarlo a usted y a mí como novia ataviada al novio en los aires es el Espíritu Santo. Su mejor amigo, su mejor maestro, su mejor aliado es el Espíritu Santo. Por tanto, no lo contriste. Porque ¿quién entonces habrá de llevarlo de la mano? ¿Quién lo llevará por el buen camino? ¿Quién lo aconsejará si usted contrista a su mejor amigo? Si usted tiene un amigo muy bueno y le pega una puñalada en la espalda, hombre, usted mismo se pegó la puñalada a usted. Como dicen los americanos, usted mismo se metió un tiro en un pie. Entonces, vemos que en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De manera que ¿quién nos ayuda a matar el pecado en nosotros? Hermanos, cada vez que asome la nariz el pecado, cualquiera que sea su pecado, usted tiene el poder y la autoridad en el nombre de Jesucristo y tiene con usted, dentro de usted, morando al Espíritu Santo para hacer morir ese pecado. Lo que usted no puede es permitir el más mínimo, es decir, usted tiene que ser radical. En la más mínima oportunidad que usted le dé, se le monta y es mucho más difícil. Pero si usted siempre se mantiene firme, porque el texto lo dice permítame 2 minutos más, ¿cómo se llama? En 6:13. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Si nosotros mantenemos eso, si hacemos eso nuestro, sabemos que no es fácil, pero se puede, porque Dios no engaña a nadie y Él dice en su palabra que sí se puede. En el nombre de Jesús se puede por medio del Espíritu Santo. Es como, esto se puede ilustrar como una ilustración que le escuché a José Irión hace más de 30 años o 32 años. Él dice que el problema con el pecado, que usted le da una oportunidad mínima al pecado, es como el beduino que estaba en el desierto. Usted sabe que de día es muy caluroso. Y ya con esto termino. En la semana que viene, si Dios no ha venido por nosotros, regresamos a esta el primer punto sobre cómo orar en el Espíritu. Lo agarraremos de nuevo ahí. Yo voy a cerrar con esto. En el desierto de día es sumamente caluroso y en la noche sumamente frío. Entonces dice que el beduino llegó y armó su tienda y la preparó y él se acostó en su tienda y de pronto sintió que el camello se le quería meter en la tienda. Y él salió y lo enfrentó ahí donde se estaba metiendo debajo de la tela de la tienda y le dice, no, el camello para afuera. Y le dice, por favor, pero si yo te llevo sobre mis lomos todo el tiempo, yo soy el que te lleva y te trae y tú dependes de mí para todo. No me vas a dejar, aunque sea meter las pezuñitas, mira que se me van a congelar aquí afuera y mañana cómo voy a caminar en esa arena caliente con los pies ya quemados del frío también. Entonces, de tanta, para no hacerle tan larga la historia, de tanto va y viene, el camello, el beduino le dice, bueno, también solo las pezuñas puedes meter, nada más. Entonces él mete las 4 patitas así y como a los 15 minutos ve el beduino que asoma una cabeza y le dice, ¿qué hace? Dice, por favor, aunque sea la naricita, déjame meter la nariz bajo la tienda porque tú sabes que se me va a congelar la nariz en el frío. Dice, no, te dije las pezuñas, ya eso es todo. Dice, no, por favor, la nariz. Y bueno, metió la nariz el camello. La historia larga, corta es que a las 2, 3 de la mañana el beduino estaba durmiendo afuera y el camello adentro de la tienda. Si usted le da la uña al pecado, el pecado le invade todo su cuerpo y toma control de nuevo de usted y su postrer estado va a ser peor que el primero. Vamos a estar en pie la semana que viene, si Dios quiere y lo permite. Retomamos la importancia de orar en el Espíritu de acuerdo al texto donde dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya vimos lo que es con toda oración, la variedad de la oración. Pero también en eso incluimos la importancia de orar en el Espíritu. Vamos a darle gracias al Señor y cerrar aquí hoy. Padre, te damos gracias y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a aplicar tu palabra, a vivir tu palabra, a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres apercibidos en lo espiritual, de ser capaces de ser honrados con nosotros mismos y reconocer dónde estamos mal, confesar nuestros pecados, a caminar en comunión contigo para poder verdaderamente vivir para ti con excelencia y que el mundo pueda ver que tú eres real y verdadero en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En este momento, si alguno, hermano, ahí con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, si hay algo que el Espíritu le trae a la mente, no se vaya de aquí sin usted confesarle al Espíritu Santo, confesarle a Dios, pedir perdón en el nombre de Jesús. Salga de aquí renovado, restaurado o restaurada. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Yo quiero vivir esa bendición de caminar en una perfecta comunión contigo, de caminar contigo siempre sin perder la más mínima oportunidad. Señor, en el nombre de Jesús, mira las vidas, tú conoces los corazones.